Hola y bienvenido una semana más a tu podcast de casos clínicos en medicina capilar. Yo soy el doctor David Martínez y me acompaña como siempre la doctora Laura Simón. ¿Qué tal, Laura? ¿De qué vamos a hablar? Hola David, buenos días. Pues la verdad es que estoy encantada de estar un día más con todos nuestros espectadores y hoy vamos a presentar un caso muy interesante de un tipo de alopecia bastante frecuente y que afecta a mucha gente a lo largo de su vida. Se trata de la alopecia que generó tanta polémica hace unos años con el caso de Will Smith, el actor de cine. ¿Te acuerdas, David? Lo recuerdo perfectamente. En la ceremonia de los premios Oscar de 2022, Will Smith subió al escenario y le pegó a Chris Rock después de que éste hiciera una broma sobre la cabeza rapada de la esposa de Will Smith, quien sufre este tipo de alopecia. Exacto. Y hoy vamos a presentar el caso de una chica de 25 años con una lesión muy llamativa y a partir de aquí veremos qué es esta alopecia, las causas y los tratamientos que tenemos actualmente, que son muy novedosos. Y además, si te quedas hasta el final, te daremos 3 curiosidades sobre esta enfermedad que no te puedes perder. Pues si te parece, sin más introducción, vamos a ver el caso. Pues vamos allá. Pero antes, aprovechar para dar las gracias a todos los suscriptores del canal, ya que somos más de 70.000, y también a los miembros especiales que nos apoyan día tras día. Y si tú también quieres ser miembro especial, puedes hacerlo en el enlace que encontrarás en la descripción. Pero vamos al tema del vídeo. Como decíamos, Elena es esta chica de 25 años que acudió a nuestra consulta porque su novio le había visto casi de la noche a la mañana este parche sin pelo en medio del cuero cabelludo. ¿Y ella no se lo había visto antes? ¿No había notado nada? Pues no, la verdad es que fue bastante repentino, como de la noche a la mañana. Vaya, ¿y cómo estaba la chica? Pues bastante afectada desde un punto de vista más emocional que otra cosa, porque no le había pasado nunca y estaba muy angustiada. Pues es normal, estaría pensando que se iba a quedar calva en poco tiempo, pero ¿tenía algún otro síntoma? ¿Le dolía? ¿Le picaba? ¿Alguna cosa? Nada, solamente esta placa de alopecia. ¿Y cómo describirías esta placa? ¿Qué aspecto tenía? Pues como se aprecia en la imagen, era una placa redondeada y definida de aproximadamente unos 3 centímetros y no tenía ninguna otra lesión asociada. No había más placas en otras partes del cuero cabelludo, ni en las cejas, ni tampoco en otras partes del cuerpo. Es súper curioso que los bordes estén tan bien definidos. Es un círculo casi perfecto. Así es. Y además, si te fijas, podrás ver que la piel está lisa, sin signos de inflamación, sin enrojecimiento, sin costras, cicatrices, descamaciones ni nada parecido. Me imagino que con este aspecto lo primero que hicimos fue hacer una tricoscopia, ¿no? Pues acertaste, David. En estos casos siempre hay que mirar con el tricoscopio para poder confirmar el diagnóstico de sospecha. Si vemos esta imagen de los bordes de la lesión, podemos ver unos cabellos cortos y afilados que se van estrechando hacia la base. Es verdad, qué aspecto tan curioso para un pelo, David. Es lo que se conoce como cabellos en signos de exclamación por la forma en la que tienen, y es típico de esta alopecia. Pero hay otros signos típicos de esta forma de alopecia, ¿verdad, Laura? Efectivamente, si te fijas, también presenta unos puntitos negros en la zona que corresponden a pelos rotos porque se han fracturado cerca de la superficie de la piel y se quedan estos puntitos visibles en los folículos pilosos. Como curiosidad, cuando vemos estos puntos negros significa que la enfermedad está activa. ¿Y qué más podemos ver, David? Pues podríamos observar algunos pelos vellosos, es decir, pelos muy finitos y cortos, porque estos pelos suelen observarse en áreas de recuperación. Y también vemos unos puntos amarillos en el cuero cabelludo que se llaman yellow dots en inglés y corresponden a los folículos pilosos que están vacíos o dilatados. Existen otras manifestaciones, pero con estas yo creo que tenemos suficientes. Con todas estas características ya tendríamos claro el diagnóstico. Sí, David, la verdad es que sí. En estas condiciones teníamos muy claro que estamos delante de una alopecia areata en periodo de actividad, es decir, que todavía está afectándose el cabello. Hace ya algún tiempo hicimos un vídeo en el canal sobre la alopecia areata, pero vamos a recordar, si te parece, las características más importantes. La primera, ¿por qué se produce? Pues se trata de una enfermedad autoinmune en la que las defensas de nuestro propio organismo atacan al folículo piloso, lo que provoca que caiga el pelo. Es súper curioso. Su origen exacto no se conoce por completo, pero se relaciona con factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Por ejemplo, se ha visto un mayor riesgo en personas con antecedentes familiares o que presentan otras enfermedades autoinmunes. Entre los factores ambientales destacan el estrés, las infecciones por virus, los traumas físicos o emocionales y las alteraciones hormonales. En el caso de Elena, ella veía un desencadenante muy claro porque había cambiado de puesto de trabajo y el jefe que tenía se lo había hecho pasar regular.
En cualquier caso, el proceso por el que se desencadena la alopecia areata sigue en investigación actualmente, pero es importante que te quedes con el concepto de la alteración autoinmune, porque es la clave del tratamiento del que hablaremos a continuación. Pues venga, vamos allá. ¿Qué tratamiento se hizo con Elena? Tenemos que tener en cuenta que más del 50% de los casos con alopecia areata leve, como este caso, van a mejorar independientemente del tratamiento que le hagamos. Así que lo que nos planteamos en inicio fue empezar con tratamientos suaves, ya que la placa, aunque estaba activa, inicialmente no era demasiado grande. Por lo tanto, iniciamos su tratamiento con una crema de corticoide tópico acompañado también de minoxidil tópico al 5%. Es verdad que el minoxidil tópico no está muy claro que pueda ser efectivo, pero tampoco se ha visto que pueda ser contraproducente, por lo que si puede ayudar un poco, pues bienvenido sea. Evidentemente, dada la relación directa que tenía la lesión con el estrés, le recomendamos además el control de las situaciones estresantes. ¿No te parece curioso que cada vez esté más clara la relación entre nuestro estado emocional y las enfermedades del sistema inmunológico, David? Así es, no nos cansamos de insistir en la necesidad de controlar el estrés para mejorar nuestra situación capilar, sea una alopecia areata, una alopecia androgenética o sea un efluvio telógeno. En cualquiera de estas situaciones, el control emocional es fundamental porque afectará el pelo de manera directa. Y volviendo al caso de hoy, ¿qué tal le fue el tratamiento? Pues como era de esperar, dado que la alopecia estaba en actividad, esta siguió evolucionando. Al cabo de 15 días, la chica volvió con una placa que era algo más grande y medía ya 4 centímetros de diámetro. Claro, no sabemos qué hubiera pasado si no hubiera llevado el tratamiento. Quizá hubiera estado todavía peor, pero en cualquier caso pensamos que era el momento de pasar a los corticoides intralesionales, es decir, pinchados directamente en la placa. En este caso realizamos infiltración de triamcinolona diluida, ya que se ha visto que cuando se administra cada mes o cada mes y medio en el cuero cabelludo se estimula el crecimiento en el 60-70% de los pacientes. Y además indicamos que mantuviera el tratamiento con corticoide tópico y con minoxidil. Le realizamos también en la misma sesión un tratamiento de mesoterapia con plasma con plaquetas, porque el PRP o plasma con plaquetas se considera un tratamiento adicional en el caso de la alopecia areata y todo lo que pueda ayudar, pues bienvenido sea. A los 3 meses empezamos a ver algunos signos de que estaba repoblando, apareciendo ya un pelo fino en la zona. Cada vez más cobertura y más o menos en 5 meses ya presentaba un crecimiento significativo. Pues menudo susto, ¿no, David? Pues la verdad es que sí. La verdad es que a toro pasado, cuando ya vemos que la cosa ha ido bien, pues es todo mucho más fácil. Pero en ese preciso momento inicial en el que ves que la cosa sigue avanzando y no sabes cuándo va a parar, pues te preocupas. ¿Y podría haber ido peor? Pues claro, aunque lo más frecuente es que se recupere completamente, la alopecia areata es impredecible y en este caso podría haber evolucionado de muy diversas maneras. De hecho, se han descrito varias formas clásicas de presentación según el grado de afectación, siendo 3 las formas más frecuentes. La primera es la forma en placas, como la que presentaba Elena, que es la más habitual y también la de mejor pronóstico. Después tenemos la alopecia areata total, en la que se afecta todo el pelo del cuero cabelludo. Y por último tenemos la alopecia areata universal, en la que hay una caída completa del pelo de todo el cuerpo. Por lo tanto, estamos muy contentos del resultado final de Elena. Aunque nos costó un tiempo, el resultado fue realmente satisfactorio. Por cierto, David, ¿y qué tenemos que decir de todo el revuelo que hubo con el tratamiento de la alopecia areata cuando lo de Will Smith? Pues la verdad es que, en nuestra opinión, fue una de las mejores campañas de marketing que se han hecho para los tratamientos capilares en los últimos años. En todos los periódicos del mundo vimos que había un nuevo tratamiento para la alopecia areata y todo el mundo hablaba de esta enfermedad. Y justo fue cuando estaban saliendo al mercado los nuevos tratamientos. ¡Qué casualidad! Por supuesto, no se decía que era para un porcentaje muy pequeño de pacientes con una alopecia avanzada, pero el mensaje nos llegó y nos enteramos todos. Estos tratamientos a los que nos referimos son los inhibidores de la JAK como el baricitinib, pero como decíamos, están indicados solamente en unos casos muy concretos de alopecias areatas extensas o resistentes a otros tratamientos. En general no se consideran el tratamiento de elección en los casos limitados como el de Elena. Y ya vamos a pasar a las 3 curiosidades sobre la alopecia areata que te habíamos comentado. La curiosidad número 1 es que el término areata deriva de la palabra area, que significa espacio o parche. Por tanto, esta palabra hace referencia a la aparición de parches redondos o ovalados de pérdida de cabello, que son los característicos de esta enfermedad. Curiosidad número 2. Aunque la alopecia areata es conocida por causar pérdida de cabello en el cuero cabelludo y otras partes del cuerpo, en algunos casos también provoca problemas en las uñas. Pueden presentarse pequeñas hendiduras o pitting, fragilidad o incluso líneas irregulares.
Y curiosidad número 3. Es posible que el pelo que vuelve a crecer después de un episodio de alopecia areata sea canoso o blanco, y esto ocurre porque afecta a los melanocitos, que son las células responsables de la pigmentación del pelo. Esperamos que este podcast te haya resultado interesante. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.